Buen día tengan, estudiantes. Espero que donde estén viendo los videos estén pudiendo mitigar el calor, porque aquí arriba de 30 a 35 grados sí está complejo, pero aquí estamos para hacer más ejercicios. Ahora vamos a hacer para este caso operadores que en lugar de desarrollar un logaritmo, los tenemos que compactar en un solo logaritmo. Y tenemos los siguientes tres ejemplos. Para el primer ejemplo tenemos que es logaritmo natural de 2 más logaritmo natural de x menos logaritmo natural de y. En este caso hay que recordar los operadores que vimos hace rato, recordando que el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos, que si tenemos un cociente es la división entre ambos términos, que es una resta de logaritmos. Si tenemos la potencia de un logaritmo, es el equivalente a si a esa potencia multiplica tu logaritmo. Y también tenemos que la raíz de un logaritmo actúa como fracción. Entonces aquí tenemos los siguientes ejemplos. Logaritmo de base 2, logaritmo natural de 2, más el logaritmo natural de x menos el logaritmo natural de y. Como podemos ver, vamos a agrupar estos dos como uno solo. Tenemos logaritmo de x menos logaritmo natural de y. Y si nos podemos juntar, vamos a escribir logaritmo natural de 2 todavía como tal, más a esta expresión que tenemos aquí. Es como si tuviéramos el logaritmo natural, en lugar de ser una resta, por lo tanto sabemos que va a ser un cociente, sería x sobre y. Y ya tenemos la versión compacta de ello. Todavía nos falta agregar este logaritmo natural de 2, pero ya van intuyendo por dónde va la situación. Como tenemos una suma en estos dos logaritmos, los podemos juntar como si estuvieran multiplicando. Es como si tuviéramos logaritmo natural del 2 que multiplica a x sobre y. Y si recuerdan fracciones, este 2 multiplica al numerador, entonces como resultado final nos quedaría el logaritmo natural de 2x dividido sobre y. Y esta sería la primera respuesta para el primer ejercicio. Pasamos de una lista de logaritmos para simplificarlo a uno solo. Vamos con el siguiente ejemplo. Tenemos que logaritmo de base 2 de x más 1/2 del logaritmo de 2 del valor y más 3/2 del logaritmo de z. Como este no maneja fracción, yo les recomiendo que aquí multipliquemos por un 1, pero ese 1 lo podemos volver una fracción equivalente. Como tenemos fracciones dadas a medios, entonces su fracción equivalente sería 2 mitades o 2 medios. Ahora todos tenemos con común denominador. ¿Para qué creen que nos sirva esto? Lo vamos a hacer para poder juntar todos ellos. Como vemos que se están sumando, se van a multiplicar. Y como tenemos fracciones, como todos están dados en fracción medios, en lugar de manejarlo como fracción, lo vamos a manejar como el índice de la raíz cuadrada. Vamos primero con la parte de las potencias. Tenemos que logaritmo de x elevado a la potencia, lo tenemos aquí como 2 medios. Luego más logaritmo de base y. Logaritmo de base 2. Logaritmo base 2 de y de la potencia que va a estar aquí elevado a 1/2. Luego, más logaritmo de base 2 de la expresión z. Este 3 medios pasa a colocarse como potencia, sería 3 medios. Y como vemos que todos están sumando, es el equivalente a como si todos estuvieran multiplicando entre sí. Tenemos logaritmo de base 2 de cada uno de ellos, que sería x elevado a 2 medios, y elevado a 1 medio, z elevado a 3 medios. Ya tenemos las exponentes hasta aquí.
podemos hacer lo siguiente: como todos comparten exponente como fracción 1/2, recordemos que para leyes de exponentes, una potencia en fracción significa lo siguiente: logaritmo de base 2 de una raíz, que en este caso sería raíz cuadrada, y serían los exponentes con el puro numerador, que sería x cuadrada, y z al cubo. Aquí no coloco un 1 porque se entiende que como potencia ya tiene el 1 por default. Entonces, y aquí tampoco coloco el índice 2 porque se sabe que para este tipo de raíces, una raíz por default va a ser raíz cuadrada. Entonces, la expresión que nos queda al final es logaritmo de base 2 del argumento de la raíz cuadrada de x cuadrada y z cúbica. Para el siguiente ejemplo tenemos el doble del logaritmo de m más 6 veces el logaritmo de n menos 4 veces el logaritmo de p. Para poder resultar en una sola expresión, tenemos que aplicar esto de los coeficientes. Este 2 pasa como exponente igual que el 6 e igual que el menos 4. Perdón, el 4 nada más. El menos lo dejamos como tal, sería logaritmo del argumento m elevado al cuadrado. Vamos a pasar estos dos arriba. Luego tenemos más logaritmo de n elevado a la potencia 6 menos el logaritmo de base p elevado a la potencia 4. Para poder juntar todos ellos en un solo término, podemos juntar de par en par. Les sugiero que lo hagan así de par en par. Tenemos logaritmo de m más logaritmo de n. Entonces, como se están juntando, los tenemos como multiplicación, que sería logaritmo de la expresión m cuadrada menos n sexta. M cuadrada por n a la sexta. Y eso a su vez se le resta logaritmo de p elevado a la cuarta potencia. Y para eso podemos hacer que, como se están restando ambos logaritmos, esta resta va a pasar como divisor. Entonces nos quedaría al final logaritmo de la siguiente fracción: sería m elevado al cuadrado, n elevado a la sexta, todo ello dividido en pp elevado a la cuarta potencia. Esta sería la expresión que pueda quedar al final. O incluso algunos prefieren factorizar potencias. En el caso de aplicar, lo podrían hacer factorizar una potencia común, que sería 2 logaritmo de n cúbica sobre p cuadrada. Como todos ellos tenían potencia 2 como común, esto se elevaría al cuadrado. Y hasta ahí terminaría la expresión. Puede ser cualquiera de las dos respuestas. El detalle es recordar de dónde venimos originalmente. Si el ejercicio era demostrar que este logaritmo que se escribe en verde era esto, se tiene que llegar a esta expresión. Pero como mínima expresión lo pueden dejar en el formato de arriba. Bueno, para el siguiente capítulo y último del video, para logaritmos exponenciales se pueden aplicar ecuaciones para encontrar soluciones y números que cumplen con la condición de la ecuación. Esto lo vamos a ver en el próximo video.